Ya, entremos en materia. Cada día que pasa el tema de las pensiones se va colocando color de hormigas, de las hormigas negras. Este lunes, hoy, el diario Pulso dio cuenta de un estudio de CIEDES que dice que las mujeres que tienen entre 50 y 60 años solo tendrán una pensión equivalente al 19% del promedio de sus sueldos. Pese a que el gobierno anterior creó una comisión asesora presidencial para una reforma al sistema de pensiones, las reformas han tardado en llegar y esto es una pésima noticia para millones de personas que han dado su vida trabajando y que siguen y van a seguir, parece, recibiendo una miseria de pensión. Para hablar de este estudio, está aquí en Palabras Sacan Palabras también, Rodrigo Gutiérrez, que es gerente general de CIEDES, que es la consultora y centro de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Rodrigo, bienvenido a Palabras Sacan Palabras. Hola Freddy, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Oye, increíble esto. ¿Cómo llegaron a estas conclusiones de este estudio, Rodrigo? Bueno, sí, es un centro de estudios y consultora en seguridad social que lleva, bastante tiempo estudiando estas materias. Y últimamente hemos querido aportar a la discusión, al debate público, aportando cifras, aportando números, aportando realidades al debate. Poniendo la pelota en el piso, como diría un Así es, tal cual. Ya, ¿y cómo llegaron a este guarismo, ¿no? Que el 19% va a ser el promedio de los sueldos de las mujeres que se van a jubilar, aquí tienen entre 50 y 60 años hoy? Bueno, los estudiosos de estas materias utilizan información disponible que está en la Superintendencia de Pensiones y sobre esa información, por lo tanto, se trabaja haciendo estas proyecciones. Ya. Básicamente lo que se hace es tomar la información del saldo que está presente, el saldo acumulado que está presente en las cuentas individuales de capitalización individual de las personas, y sobre aquello entonces, y sobre la proyección de las expectativas de vida al momento del retiro, entonces es que se calcula cuál sería el monto de la pensión proyectada al momento de jubilar. Perfecto. Oye, ¿qué significa que la tasa de reemplazo a nivel de mujeres alcance el 19% y la de los hombres el 44%? El concepto de tasa de reemplazo tiene que ver justamente con cuál es la proporción de la renta que las personas tienen al momento de jubilar. Y por lo tanto te da una señal de, si yo gano hoy día 10, al momento de jubilar, ¿cuál va a ser el monto de mi pensión? Ya, supongamos que una mujer hoy día se sale ganando 1 millón, ella va a salir de promedio con 190.000 pesos de sueldo. Exactamente. Un hombre de 1 millón va a salir con 440.000 pesos de sueldo. Exactamente. Eso para las personas que hoy día tienen entre 50 y 60 años, llegado al momento de la edad de jubilación, ese es el monto que hoy día se proyecta. Esto considerando el saldo acumulado en sus cuentas individuales. Ya, ¿y qué significa entonces que la tasa de las mujeres sea tan bajo respecto al hombre? Que ya son bajos el hombre, imagínate las mujeres. Efectivamente, son números que no son buenos, no son auspiciosos, y es lo que explican obviamente el descontento de la ciudadanía y que este sea tema de debate público. Esto habría que explicárselo, ¿verdad?, a la gente y decirle, en realidad el monto de la pensión en comparación con las rentas que recibe al momento de la jubilación, que es esta tasa de reemplazo, ¿verdad?, que son malos números, porque esa es la verdad, ¿verdad?, responden al saldo acumulado en las cuentas individuales, pero también se corresponden en función de las expectativas de vida de la población. Hoy día, al momento de la edad legal del retiro, las mujeres tienen una expectativa de 29 años y los hombres de 20 años. Es sobre aquello que se calcula el monto de la pensión. Entonces, tenemos una mala combinación entre los saldos acumulados y expectativas de vida. Ahí, para ponerlo en simple, el hombre jubila a los 65 años, ¿no? ¿Qué expectativa le da una 20 FP? años. 20. No es la FP la que da esa expectativa de vida. En realidad son tablas de mortalidad que el Estado, el gobierno, a través de la entidad reguladora, establece como proyección. Te da 85 años de vida. Exacto. Y en el caso de las mujeres, 29 años a partir de los 60. Esto en números promedio. En realidad las tablas de mortalidad son fórmulas un poquito más complejas que admiten que las personas vivan más o vivan un poco menos, pero en grandes números esa es la esperanza. Esas tablas que decían que vivían 100 años y de ahí ¿en cuándo entran a correr esas? Que empiezan a descontar. Son las mismas tablas. Lo que pasa es que ocurre, este número que yo acabo de mencionar, el de 20-29 años, es el número como para el promedio, llamémoslo así. Ya. Ahora, la reflexión que yo creo que habría que hacer es que en realidad esto se origina por los bajos saldos acumulados en las cuentas. Y los bajos saldos acumulados en las cuentas tienen múltiples explicaciones, en verdad, y vale la pena también señalar de que hay una diferencia entre hombres y mujeres que son significativas. De una parte, los hombres tienen mucho mayor participación en el mercado del trabajo que las mujeres, ¿verdad? Y también los hombres o las mujeres, a diferencia, enfrentan también muchas más lagunas previsionales y por lo tanto tienen una mucho menor densidad de cotización. Esto hace que al término de la vida del trabajo,
al momento de jubilar, las mujeres al final del día, al final del periodo, tienen mucho menos dinero en sus cuentas. ¿Y también las castigan por jubilarse 5 años antes, a los 60? Castigo no, son las reglas actuales del juego. Lo que yo aquí habría que señalar es que si bien esas son hoy día las edades mínimas para jubilarse, en la práctica hoy día los hombres se están jubilando a los 66 años y las mujeres a los 62. Lo cual da cuenta de una parte del interés de los trabajadoras y trabajadores de permanecer en el mercado laboral, no solamente para tener más ingresos, sino que también para poder seguir manifestando su interés de contribuir y sentirse activos en una lógica de envejecimiento activo más saludable. Rodrigo, siguiendo con esta técnica, ¿no?, de poner la pelota en el piso para entender realmente el problema, ¿tienen un promedio ya de cifra de cuánto están jubilando las mujeres y cuánto están jubilando los hombres de promedio, estos que tienen entre 50 y 60 años? Sí. Si es el 19% de su... Porque se supone que el 80% de los chilenos gana menos de 500.000 pesos líquidos, ¿no? Significa entonces que el 20% de 500.000 serían 100.000 pesos. Estarían sacando a las mujeres más o menos de promedio alrededor de 100.000 pesos de jubilación. Sí, es correcto. Mira, los datos, como te digo, en términos de lo que son las pensiones proyectadas para las personas que hoy día tienen entre 50 y 60 años, que van a jubilar a los 60 las mujeres y a los 65 los hombres, dan cuenta de saldos acumulados en sus cuentas individuales de 47 millones promedio en el caso de los hombres y de solo 20,2 millones en el caso de las mujeres. Yeah. Eso es lo que explica, como te dije, producto de estos problemas que más bien tienen que ver con el mercado laboral, que las mujeres participan menos del mercado laboral, tienen más lagunas y por lo tanto menor densidad de cotización, que a la larga, esto se traduce en pensiones promedios proyectadas que están del orden de los 222.000 pesos para los hombres y 104.000 pesos para las mujeres, en el rango de personas que hoy día tienen entre 55 y 59 años. A ver, ¿podemos repetir ese promedio de la jubilación entre las mujeres que tienen más de 50 años hasta 60? ¿Cuánto van a salir ganando? Entre 55 y 59 se proyecta una pensión promedio de 104.000 pesos en el caso de las mujeres y de 222.000 pesos en el caso de los hombres. Repito, para aquellos que tienen entre 55 y 59 años. Esto no considera el aporte que eventualmente muchas de estas personas pueden obtener del pilar solidario. Esto es solo la pensión proyectada que obtendrían a partir de los saldos acumulados en las subcuentas de capitalización. Y una mujer que va a salir con 100.000 pesos, ¿cuánto es el pilar solidario? ¿Cuánto se le suma a eso? Más o menos hay un... Mira, el pilar solidario o la pensión básica solidaria, que es aquella pensión que reciben las personas cuando no tienen acceso a pensión, no tienen nada, digamos, llamémoslo así, hoy día es de 105.000 pesos. Ya. Ahora, convendría decir de que estas personas a las cuales nosotros estamos proyectando pensión ya recibirían una pensión autofinanciada y por lo tanto lo que reciben no es que se les sume los 105.000, sino que hay un aporte decreciente que es el del aporte previsional solidario, que es el que permite un aporte incremental decreciente hasta 300.000 pesos. Claro, o sea, no 100.000 es el caso que no reciba ninguno, pero si 105.000, claro. Pero si recibe 100.000 pesos, eso va a ser menos que lo que te da el Estado, ¿no? Es que es probable que muchos de estos casos sean personas que califican en el pilar solidario y por lo tanto reciban un aporte previsional solidario que mejore esta pensión que nosotros calculamos que solo en el caso que fuera autofinanciada. Este es un cálculo teórico, llamémoslo así, en función de las cifras. Pero ayuda para allá a ver que estamos en una realidad donde este negocio de la AFP no está resultando para el trabajador, pero sí está resultando para las propias AFP, ¿no? Por la fiestoca que hemos visto de los gerentes que cuando se van con las utilidades y los bonos que le están dando los directores de estas empresas, no se condicen con la realidad de toda la gente que están mandando a la pobreza a los 60 años. Bueno, efectivamente, el sistema es un sistema que está bajo el escrutinio público. Hemos conocido los movimientos sociales que han ocurrido en estos 2 últimos años y que yo diría que son perfectamente legítimos y dan cuenta de una problemática con el sistema de pensiones. Por la misma razón fue que el gobierno anterior propuso una comisión asesora presidencial que hizo una propuesta que, bueno, finalmente no se tradujo en algo que se esté concretando. Entendemos que el gobierno hoy día está trabajando también en una propuesta que va a ser presentada dentro de los próximos 2 meses. Y la verdad es que es lamentable, diría yo, que durante tanto tiempo esto se esté discutiendo y que todavía no tengamos una propuesta que concite generosamente un acuerdo político más amplio para poder de verdad solucionar este problema que de verdad aqueja a la población. Claro, aquí se está peleando con con peces más que gordos, ¿no? Porque
El sistema de pensiones debería manejar las 3/4 partes del sistema financiero en Chile, ¿no? Lo maneja el sistema de pensiones. Luego, seis empresas, o no sé cuántas empresas van quedando. 6 AFP. Son CFP, de las cuales 4 o 5 son extranjeras, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Entonces, claro, hay todo un sistema manejado por estas empresas. Va a costar meterle, y ha costado, y se está demostrando, ¿no? Hincarle el diente a este negocio, ¿no? Para hacer alguna reforma en pro de los trabajadores, de todos nosotros también. De tú, de mí, de todos los que nos estamos escuchando en la radio. Estoy de acuerdo, sin embargo, yo diría que un análisis completo, sistémico de la problemática va mucho más allá del sistema de FP propiamente tal, o del rol que juega la FP en este sistema. Es cierto que hay una falta de legitimidad del sistema desde la opinión pública, justamente por esta percepción que existe, esta sensación de que existe de que la FP siempre gana y el afiliado probablemente más veces pierde de lo que gana, y el tema de las comisiones. Pero yo diría que el problema es un poco más complejo que eso. El problema tiene que ver con también cuál es la capacidad de ahorro que hoy día existe por parte de la población. Hoy día el sistema, que se proyectó originalmente con una determinada cantidad de densidad de cotizaciones y con determinados salarios promedios y con una determinada rentabilidad, en la práctica se quedó corto. Y hoy día existen consensos técnicos, y yo diría que esperaría que también fueran consensos políticos que den cuenta de la necesidad de aumentar la cotización. Es decir, no hay sistema en el mundo que se sostenga sobre la base de solo un 10% del ahorro del ahorro. Y por lo tanto, entonces, el gobierno anterior planteó un aumento del ahorro del 10 al 15, hoy día está planteado del 10 al 14, y que creo que también eventualmente llega al 15, claro. Y es el pilar fundamental para poder financiar un sistema en el cual, si no hay ahorro, no hay pensión, o no hay pensión suficiente. Porque yo lo encuentro eso ilógico, Rodrigo, y lo que también quería el gobierno anterior, es que ya con este nivel de ahorro, que tú dices que hay en Laguna y está malo y todo, mira lo que ganan las administradoras. O sea, son millonarias las administradoras que hay. O sea, si le ponemos más plata al sistema, le vamos a poner más plata a las administradoras para que sigan ganando más plata a ellos. Si en el fondo aquí yo creo que hay que ver es cómo se traduce eso y cómo se reparte eso, ¿no? ¿Y cuál crees tú que sería la solución, por último, para llegar a un sistema más equitativo, un sistema que no mande a los pobres a la tercera edad? Estoy de acuerdo con la inquietud que tú señalas, y es la inquietud, yo diría que de la gran mayoría de las personas. Lo que aquí hay que señalar es que efectivamente un sistema de pensiones como el que existe en Chile, que es de capitalización, supone que se necesitan tasas crecientes de ahorro. Si no hay ahorro, no hay plata, y si no hay plata, no hay mejores pensiones. Es que hay plata, el problema es que no hay plata para los trabajadores, pero sí para las empresas que administran la plata, porque son millonarios. Hemos visto los bacanales arriba de los yates en el mar del Caribe de los ejecutivos, ¿no? Sí, bueno, yo no voy a hacer una defensa corporativa ni mucho menos, pero créeme que en los grandes números eso no resuelve el problema. Es cierto de que una propuesta de mejora o de política que incremente las tasas de ahorro y que al mismo tiempo se haga cargo de perfeccionar el mercado o la industria en torno al modelo de comisiones, por ejemplo, o eventualmente introducir más competencia, como ha señalado el gobierno actual, debiera redundar en un mejor funcionamiento de la industria para efectos de corregir estas distintas asimetrías o percepciones o juicios de injusticia o de inequidad en el sistema. Pero sin duda que aquí tienen que ocurrir dos cosas. Tienen que ocurrir, por una parte, aumentar la tasa de ahorro, ¿ya? Y de otra parte, tenemos que pensar en que las personas proyecten su vida laboral más allá de las edades legales actuales de retiro. Perfecto. Eso básicamente tiene dos lecturas. Una, o que se aumenta la edad mínima de jubilación, cuestión que es altamente impopular, que el gobierno anterior no hizo y este probablemente tampoco, o bien se instalan incentivos para que las personas no se vayan para la casa a los 60 años las mujeres o los 65 años los hombres, sino que de alguna manera puedan seguir participando activamente de la vida del trabajo, puedan seguir contribuyendo, puedan también sentirse bien en circunstancias que la esperanza de vida ha aumentado también significativamente, y por lo tanto, entonces, cerrar la brecha, ¿ya?, en términos de que lo que alcancé a ahorrar me permita a mí cumplir o cubrir mis gastos de vejez hasta que muera, en un sentido razonable, porque tenemos que tener presente también de que si juntamos poca plata y vivo mucho más, es mucho más el tiempo que tengo que financiar. Por lo tanto, aquí hay que hacer, claro, hay que hacer dos cosas simultáneamente, y con esto no quiero de alguna manera desconocer o evitar el juicio o el comentario que tú señalas en torno a
oye, aquí toda la plata se la lleva una industria. Sin duda que hay aspectos que hay que mejorar del funcionamiento de esta industria y que sin duda también hay que hacer otro tipo de correcciones como las que existen hoy día con el pilar solidario que existe desde el 2008. Capaz que aquí también, Rodrigo, hay un tema ideológico de fondo, ¿no? Legítimo también. Algunas no todos piensan igual, no todos tenemos que pensar igual, que se dio mucho en la educación y que es el rol del Estado. Y el rol de una palabra que está que suena como pelienta, que es solidaridad, ¿no? Si los jóvenes tienen que solventar a los más viejos, y esos jóvenes cuando sean viejos los van a solventar los que vienen, ¿ah? Y qué rol tiene el Estado también en la administración de algunos de estos fondos. Son dos claves, me imagino, que no está presente, ¿no? Si aquí vamos a seguir con el ráscate, el que puede nomás, el que se rasca con las uñas de cada uno, o si vamos a hacer una cosa más social, más solidaria, donde los que sean más jóvenes puedan financiar también a los que ya se están jubilando, ¿no? Coincido plenamente contigo en la necesidad de incorporar cuotas crecientes de solidaridad del sistema, porque es intrínseco a nuestra naturaleza sociocultural. Pero sí, yo diría que vale la pena o sería interesante poder discutir qué entendemos por solidaridad también. Claro. Porque tú has definido solidaridad como que el joven ayuda al viejo. Y también podríamos otros entender la solidaridad como que el que más tiene ayuda al que menos tiene. Además. ¿Te fijas o no? Entonces también hay fórmulas para hacer eso. Hoy día la fórmula que existe es la fórmula del pilar solidario, que es el resultado de la reforma previsional del 2008, instalada bajo el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y es ahí donde se estableció este mecanismo. Y es un mecanismo solidario, se llama pilar solidario, ¿verdad? Y tiene que ver básicamente con financiar el Estado aquellos que o no tuvieron derecho a pensión o aquellos que tienen derecho a pensión muy bajas y que son parte del porcentaje más vulnerable de la población. ¿Con qué se financia eso? Se financia con impuestos generales, sí, claro. Y no se financian de esta manera que tú planteas, por ejemplo, de jóvenes a más viejos, sino que de alguna manera se plantea de los que tienen más, los que tienen menos a través de los impuestos generales, que también es una fórmula. Ahora, ¿es suficiente? ¿Ha sido suficiente? Los números nos dicen que no. Claro. Y por eso es que está la discusión hoy día política y ideológica respecto de dónde sale la plata. Ahí hay que redefinir la palabra pilar también, porque ¿qué es lo que es un pilar? Si es realmente una cosa maciza que aguanta una estructura, o es un colihue nomás que a punto de quebrarse, ¿no? Son dos cosas, porque hay que ver si con 100.000 pesos para alguien que no tiene, o lo que le puedan aumentar a una mujer que va a ganar 100.000 pesos de aquí a 5 o 6 años más cuando se jubile, de promedio. Estoy de acuerdo contigo, cada día tiene su afán. El 2008 eso no existía. Claro. Y por lo tanto, entonces, yo diría que ese pilar solidario, esa pensión básica solidaria que no existía, hoy día yo creo que ha ayudado a muchas familias chilenas. Esta pensión básica solidaria fue incrementada por la presidenta Bachelet anteriormente. El gobierno actual ha planteado también incrementarla en un 42%. Yo creo que, oye, las necesidades siempre uno quiere más. La pregunta es hasta dónde dan las cifras, hasta dónde dan los recursos. Y yo creo que esa es la gran discusión. Si aquí lo interesante del debate, creo yo, es que hay ciertos consensos técnicos. ¿Qué quisiera yo o qué quisiéramos quienes de buena fe queremos que esto mejore? Es que ojalá políticamente puedan existir acuerdos que viabilicen avanzar. Porque lo que no es presentable es que pasemos y sigamos años tras años diciendo que no, que sí, que no, y que no hagamos nada. Porque eso sí que no debería tener perdón de la ciudadanía. Y claro, y Capredena y Dipreca no los toca a nadie. No los toca a nadie. Que van por un mundo paralelo. Exactamente. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, la consultora y centro de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Rodrigo, muchas gracias por haber venido, que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Ya son las 6:26, sigamos con una de John Lennon.